El impuesto a las ganancias de los trabajadores se convirtió en un gran tema nacional. Hoy todos los políticos, todos los candidatos están presentando proyectos para modificarlo. A ver, ¿qué pasó? Hubo un par de años en que no se actualizó el mínimo no imponible. A partir de ahí, hubo trabajadores que no pagaban el impuesto a las ganancias hasta ahora y que empezaron a pagarlo, ¿sí? Se fueron sumando más, se convirtió en un factor importante. Es decir, hay muchos trabajadores que, a pesar de empezar a pagar el impuesto a las ganancias, subieron su poder adquisitivo. ¿Y por qué? Bueno, porque con las paritarias todos los años van ganando más y el impuesto a las ganancias no es tanto, pero es un impuesto nuevo, ¿sí? Es un impuesto al trabajo. Antes no lo pagaban, ahora lo pagan. Empezó a generar malestar. Uno puede decir, a ver, en Argentina pagan el impuesto a las ganancias el 19% de los trabajadores. En Brasil, en Chile, el 40% de los trabajadores, es decir, más del doble pagan el impuesto a las ganancias. En Europa lo pagan más de la mitad de los trabajadores. Es decir, es un impuesto que está en todo el mundo. Por ahí en Argentina se debería haber explicado de otra manera, por ahí se debería haber presentado en el Congreso un proyecto para modificarlo. Bueno, se hizo así y llegamos a esta situación en que en el proceso electoral, sin duda, tuvo impacto. A mí me parece, como en otros casos, que el gobierno debería explicar qué busca con este impuesto. Es decir, en general, en el mundo, el impuesto a las ganancias a los trabajadores o el impuesto al ingreso actúa como un redistribuidor de ingresos dentro del mismo ámbito laboral. Es decir, los que más ganan aportan y ese dinero de alguna manera va a los que menos ganan. Uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo va? Podemos dar algunos ejemplos. A ver, vamos a ver una placa para que se entienda qué quiero decir y de qué manera el gobierno lo ve, pero no lo explicó. Vamos a ver la primera placa. A ver, por ejemplo, en Argentina hay subsidios, ¿sí? Fíjense, un salario de 10.500 pesos mensuales paga de impuesto a las ganancias 211 pesos. Ahora, ese mismo trabajador recibe de subsidios promedios por electricidad y gas 385 pesos. Es decir, recibe del Estado una cantidad de subsidios para su vida cotidiana que tiene que ver con los servicios por más de lo que paga de impuesto a las ganancias. Es un efecto de redistribución y muchos trabajadores que ganan menos del mínimo no imponible reciben esos subsidios que de alguna manera salen de los bolsillos del que paga más. Uno podría decir, bueno, el gobierno, si hay tanta disconformidad, podría bajar los subsidios y subir el mínimo no imponible. ¿Le convendría a los trabajadores? Quizás no, pero hoy se ha hecho un tema de agenda. Vamos a ver otro ejemplo, lo que pasa con un trabajador casado que paga impuesto a las ganancias y tiene 2 hijos. Fíjense, un trabajador casado con 2 hijos, con un salario de 14.500 mensuales, paga 336 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Ese mismo trabajador, en promedio, obviamente, recibe de subsidio 524 pesos de electricidad y de gas. Es decir, esa plata vuelve de otra manera. En otros países te sacan el impuesto a ganancias y no tenés subsidios. Para mí, el gobierno debería haberlo explicado. Y si después de que lo explicó sigue habiendo un disconformismo general, bueno, por ahí, el gobierno debería financiar esa suba del mínimo no imponible con una baja de los subsidios. Muchos candidatos, sabiendo que era un tema de agenda, presentaron proyectos al respecto. Sergio Massa presentó un proyecto en donde quiere subir el mínimo no imponible, pero eso tiene un costo. El costo de subir el mínimo no imponible del proyecto de Sergio Massa es más o menos de 15.600 millones de pesos. ¿Tiene el Estado esa plata hoy? No, no lo tiene porque hay déficit fiscal, por lo menos hay déficit financiero, ¿sí? Entonces tiene que sacarlo de otro lado. Propone un impuesto a la renta financiera. A ver, en Argentina somos muchos los que venimos pidiendo un impuesto a la renta especulativa, es decir, al tipo que compra y vende acciones, al tipo que compra y vende títulos públicos, títulos privados, o por ahí a los grandes plazos fijos. En el caso de Sergio Massa, una parte de la financiación tiene que ver con gravar plazos fijos de 250.000 pesos para abajo. Es polémico, es controversial. A mí me parece que un plazo fijo de 250.000 pesos, ¿sí?, es un plazo fijo de un trabajador.
¿sí? Es un trabajador que para comprar su casa o para arreglar su casa va poniendo todos los meses plata en el banco y llega más o menos a esos montos. Es decir, para que un trabajador pague menos impuesto a las ganancias, en realidad lo que hacemos es cobrarle un impuesto al ahorro de ese trabajador. Pero además hay otro problema. Hoy por hoy, si cobras un impuesto a un plazo fijo, es muy factible que la gente salga del plazo fijo en pesos y se vaya a comprar dólares, ¿sí? Los economistas de masa, de los cuales algunos son amigos, te dicen, bueno, pero yo no tengo la culpa de que haya inflación o de que haya cepo al dólar. Bueno, pero tampoco sos gobierno. Es decir, es difícil, recién lo hablábamos con Ignacio de Mendigura, no es que lo digo cuando no está, es difícil llevar a cabo leyes económicas cuando vos no estás en el gobierno, ¿sí? Es contrafáctico decir, si llega Massa no va a haber inflación, no va a haber cepo al dólar, no lo sabemos, ¿sí? Ellos dicen que sí. Lo real es que si hoy querés cambiar algo, tenés que cambiarlo tomando en cuenta toda la macroeconomía. Es decir, proyectos que quieran financiar una suba del mínimo no imponible, cobrando impuestos a plazos fijos no demasiado importantes, primero, pueden hacer que le esté sacando la plata al mismo tipo. Porque acá el que paga impuestos a la ganancia es un clase media que más o menos gana bien. Entonces es factible que tenga plazo fijo. Entonces es la misma persona, ¿sí? Y por otra parte, si vos le cobrás hoy un impuesto a los plazos fijos, es muy factible que esa gente salga a comprar dólares en negro, recaliente el mercado de dólar negro, que es algo que genera problemas en general. Es decir, a mí me parece que si es un tema de agenda, que creo que lo es, que si es un tema que preocupa a todos los argentinos, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, debería ser el que lo modifique. Y me parece que por ahí, si hay que ir a buscar plata para financiar esto, lo más lógico es ir a buscarlo en los subsidios a las tarifas, a la electricidad y al gas. Repito, es un tema controversial, seguramente vamos a hablar de acá a las elecciones todo el tiempo del impuesto a las ganancias. Me parece que es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo porque es el que maneja toda la economía. En 30 segundos volvemos. Vamos a hablar de algo, de un comunicado que acaba de salir de la mano de la Presidenta de la Nación. Volvemos en 30 segundos.